Mira, con diálogo estaban y todos sabemos la situación, no es ninguna novedad que por la que atraviesa la provincia financieramente, con la gobernadora Alicia, con el gabinete económico de la provincia llevando a cabo arduas negociaciones en Buenos Aires con el gobierno nacional, negociaciones que empezaron a dar sus primeros frutos, o más que nosotros hubiésemos esperado que fuera ya hace tiempo. Recién hoy tenemos buenas noticias, que sería el ingreso de estos 1.200 millones acordados, con el acuerdo también para el mutuo con el Banco Nación, por 750 millones más. Sí, no dejar de decirlo, tal vez en los plazos que impone Nación, dado la necesidad que nosotros necesitamos de contar con estos fondos cuanto antes para ir regularizando los cronogramas de pago de todos nuestros empleados provinciales y de nuestro pasivo de la provincia. Esa firma de hoy del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, y en 48 horas se habilitarían 400 millones, ¿serían para el pago de sueldo? Mirá, la prioridad nuestra, como lo mantuvimos recién en la reunión con el sector de pasivos, es cumplir con los jubilados de nuestra provincia y con los activos. A ver, la situación de la provincia de Santa Cruz es crítica financieramente, y en esto no es lavar culpa, pero hay que recalcarlo y parece hasta el hartazgo. Con una gran cantidad de empleados públicos, donde nosotros tomamos una decisión política, que es viendo cuál es el panorama a nivel nacional y de recesión que hay, de no dejar a ningún trabajador en la calle, de mantener nuestra caja de previsión social. Todo esto fue dificultando estos acuerdos con Nación, de acuerdo a las solicitudes que se nos hacían. Se logró llegar a un acuerdo, lo cual es un principio de luz. No quiere decir que estén solucionados todos los problemas de nuestra provincia, pero intentar con esto por lo menos llevarle tranquilidad a las familias santacruceñas, a los trabajadores estatales y a los pasivos, de empezar a lograr un cronograma de pago certero. Mira, la reunión es muy dura también por las posturas que toma este sector de jubilados provinciales. Una discusión muy ardua con ellos, donde uno trata de hacerles entender el sistema solidario que tiene la provincia de Santa Cruz en lo que a jubilaciones se refiere, donde tenemos jubilados en gran número que cobran en el orden de los 100.000 a 200.000 pesos. Y en particular se dio una discusión con una jubilada del Poder Judicial, que no es discusión porque no quiero que se malinterprete, y no queremos que se malinterprete cuando hablamos con ellos. Está en todo su derecho, como ella decía. Ella laburó y aportó a un sistema bajo una ley provincial que permite que nuestros jubilados se jubilen a la edad que se jubilan y que cobren la jubilación esta, que en cualquier lugar del país es considerada una jubilación de privilegio. Ahora, es el sistema y es el sistema que existe en nuestra provincia y por el que lucharon muchos trabajadores y que el gobierno provincial lo supo sostener. Producto de ciertas políticas y a lo largo de los años se hace muy complejo mantener este sistema. Ahora, es lo que tenemos y es con lo que hay que cumplir. Eso es lo que tratamos de que se entienda en esta discusión, que cuando lo que se discute y se toman ciertas medidas que no ayudan a la tranquilidad, a la paz social, todo se vuelve mucho más enrarecido y mucho más difícil. Pero una de las quejas del sector de los jubilados justamente es que se les paga, por ejemplo, a todos los policías que tienen sueldos altos y no se les paga a ellos, o se les paga a otros sectores, como hoy anunciaron, y no se les paga a ellos. Más allá de estas jubilaciones que estamos hablando de 100.000, 200.000, que es un porcentaje bajo de todas maneras de las jubilaciones que se perciben, ¿cuál es su respuesta con respecto a eso? Es un porcentaje bajo en cuanto a cantidad de gente, pero es muy alto en cantidad de fondos. Mira, el sistema de
pasivos de la provincia de Santa Cruz son alrededor de 570 millones mensuales. Es mucha plata. La provincia tiene ingresos de fondo que gotean diariamente. En esto también lo discutimos con los jubilados. Ojalá pudiésemos, porque hay algunos jueces que fallan y establecen un cronograma de pagos excediendo las facultades del Poder Judicial. Es muy complejo, y imagínense que si tuviésemos esa plata del 1 al 7, ¿cuál es el problema de pagarles a nuestros jubilados la totalidad de los haberes? A ver, ese es el camino que tenemos que intentar lograr en la provincia, de poder hacerlo. Ahora, mientras tanto, intentamos ir priorizando a los de menores recursos, y eso es lo que se tiene que entender, y en eso en cuanto hablamos de solidaridad entre los sectores. Como cantidad de empleados públicos que dicen que ingresaron muchos en la gestión de Peralta, que es mucho, que toda esta crisis tiene que ver con la gestión de Peralta y demás. ¿Hay algún tipo de presentación en la justicia penal o demás con respecto a la gobernación que tuvo Daniel Peralta en Santa Cruz? Mirá, quería reformular o contestar a tu pregunta. Nosotros venimos de un gobierno y entendemos que siempre fuimos gobiernos que apuestan al trabajo, que apuestan a la dinámica, y jamás podríamos judicializar si ingresaron más trabajadores o menos trabajadores. Lo que se judicializa en todo caso es distinto. Si se malversaron fondos públicos, si acá hubo robos, eso es lo que se tiene que denunciar. No si hay un trabajador más o un trabajador menos. Con esto quiero poner otra respuesta para aclarar y no confundir a la ciudadanía y a la gente porque debe peligrar o es más. Nosotros llevamos a cabo un proceso de regularización de la situación de muchos trabajadores, donde pasamos a planta porque correspondía por ley, porque estaban en una situación precarizada o porque se entiende, es lo que entendemos. Ahora sí, ahora, el tema de malversación de fondos, ¿hubo? Nosotros hicimos ciertas exposiciones y eso quedó en claro y no es ninguna novedad. Por ejemplo, en el caso de Desarrollo Social, donde se le informó al Tribunal de Cuentas de la provincia ciertas irregularidades que se dan. Eso se le dará el traslado a la justicia, y será la justicia la que tenga que terminar de decidir y definir a qué correspondieron esas irregularidades, y eso hay cambios. Yo no te puedo dar la respuesta ya de si está garantizado el aguinaldo. Por lo pronto se hace muy complejo, porque así como decimos una cosa, que reconocemos que es un principio, de acuerdo con Nación, que empiece a entender cuál es la situación de la provincia, que empezaron a entender porque viste que acá había muchos tergiversadores mediáticos donde dicen que la plata estaba, que no hay. Ahora, si Nación está reconociendo que el problema de Santa Cruz es financiero y por eso nos tiene que asistir, es que la plata no está para llegar a cumplir, porque por lo menos la asistencia de Nación no es la misma que había con el gobierno de Cristina anteriormente, que hacía que imposibilitaba que se pudiesen pagar los sueldos en tiempo y forma. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos me preguntás si actualmente con los acuerdos que se están firmando para pagar los aguinaldos, no lo sé todavía. Hay que sentarse, ver bien los números y ver el cronograma de cuándo va a ingresar esta plata y las otras herramientas que se están trabajando. Y en esto creo que también hay que ser claro para con la sociedad. Es un esfuerzo que hace toda la sociedad de Santa Cruz y toda la población, y en esto hay que ser claros. Es una provincia donde siempre se dependió mucho del empleado público, donde siempre el empleo público fue muy fuerte, provincias sinópticas como las nuestras, alejadas de todo, donde cuesta que la gente se radique por el clima, por las situaciones. Siempre se apostó al empleo público, tal vez no en los números que uno ve actualmente de cantidad de empleados. Ahora es un esfuerzo que hacen los privados, todos los contribuyentes, para poder mantener la cantidad de empleados públicos, y también es una obligación de los empleados públicos prestar un servicio, y yo creo que esto es lo que se tiene que empezar a discutir en la provincia de Santa Cruz. A todos nos gustaría, y yo creo que a cualquier empleado público
estaría cobrar un poco más. Ahora, es algo que también discutíamos con el gremio docente y me tocó discutirlo en el transcurso del año pasado cuando nos sentamos en paritaria. Actualmente los sueldos de los docentes de la provincia, y no es enemistarlo con los docentes, porque parece que acá cuando uno dice una cosa se la toma mal o se la quiere enfocar hacia un lado. Yo, por ejemplo, lo vi al dirigente, al secretario general de ADOSAC, hacer declaraciones en Buenos Aires, donde hablaba del kirchnerismo o lo que sea. Yo quiero decirle algo al secretario de ADOSAC, Pedro Pérez. La provincia de Santa Cruz supo mantener y mantiene hasta el día de la fecha, aún sin haber podido cerrar paritarios entre las personas en la que estamos, los docentes mejores pagos del país. A ver, lo quiero volver a repetir. Tenemos, no sé actualmente cómo quedamos en base a los últimos aumentos que en la provincia, pero tenemos entre los docentes mejor pagos del país. Y eso es un orgullo para los santacruceños. Es un orgullo. Ahora, también tiene que ser una responsabilidad por parte de los docentes y del gremio ADOSAC darle clase a nuestros alumnos. No puede ser. El año pasado salimos de una paritaria muy compleja, muy difícil de dedicar 90 días de clases y no se le descontó el sueldo a ni un solo docente. Y en los pocos casos en donde se descontó, después producto de la paritaria en la que estuve sentada, se reintegró esa plata. El ministro 90 días de clase. Y este año, producto de una paritaria donde tampoco descontamos en principio, decir que a los docentes bien, se les está pagando fuera de término porque es muy difícil llegar a reunir la plata y poder pagar en tiempo y forma. Pero no se está descontando y nuestros chicos no vuelven a las aulas. Y lo que es más difícil, yo no escucho a nadie del gremio ADOSAC discutir sobre la cuestión pedagógica y cuáles son los niveles que van a tener nuestros chicos en la provincia de educación. Porque venimos de un año muy complejo y le sumamos uno mucho más difícil en virtud de la intransigencia que se está viviendo por parte de ADOSAC. Con eso queremos llamar a la reflexión. Y no es pelearnos con los docentes, no es pelearnos, pero es, por favor, los que se ven afectados son los alumnos y la ciudadanía santacruceña en su conjunto. Y vuelvo a repetir lo mismo, porque acá tenemos un ejemplo que sigue sentando, sigue dialogando con ellos e intentamos hasta el hartazgo, en virtud de que entendemos y sabemos la situación y sabemos que no estamos pudiendo pagarles en tiempo y forma, de no hacerles descuentos. Y tienen otras provincias, y ellos lo ven a nivel del país, cómo hay una distinta vara para tratar a los niños. Entonces, que no comparen la situación de Santa Cruz con lo que se vive en otras provincias. Con respecto a las condiciones edilicias de los establecimientos educativos, porque son varios, solamente se han hecho relevamientos, pero no acciones. La mayoría de los, no solamente docentes, sino padres que recorren los establecimientos, dicen, por más que solucionen el tema salarial con los docentes, tampoco van a poder iniciar las clases porque hay goteras, porque falta calefacción, porque se rompió un vidrio, no lo arregla. Con respecto a esta situación, porque vemos que no se está trabajando en eso tampoco, ¿cuál es la respuesta? Mira, puede ser que en muchos casos esas situaciones donde hay establecimientos educativos, como bien decís vos, que tengan problemas o fallas edilicias. Ahora también hay que decirlo, vámonos a trabajar en eso. Si lo único que estamos discutiendo, lo único que parece que le interesa al gremio ADOSAC es discutir sobre sueldos, no discutir lo otro, tampoco vamos a arribar a soluciones concretas. ¿Qué es lo que te quiero decir? Si el presupuesto educativo de la provincia va todo solamente a sueldos, va a ser muy complejo también arreglar las cuestiones edilicias de los establecimientos y sentarse a discutir otra cosa. Además, quizás a veces que nos sucede como medios, no sé si es el momento, porque igual estamos en vivo y transmitiendo, con medios, al menos a mí particularmente, es la poca información que brindan ustedes y el poco acceso que tenemos hacia ustedes. Esta es la primera vez que podemos, en el caso particular, estar frente a frente con ustedes. Se va a pensar en ser más abiertos hacia la prensa, hacia la ciudadanía también, ¿no? Porque uno cuando habla con la gente lo que dicen, lo que vemos es que están lejos de la gente, que no se animan a hablar con nosotros, que no se acercan y tienen que llegar a estas medidas como las que están llevando a cabo, por ejemplo, los jubilados, para poder estar frente a frente con ustedes. No, mirá, lo decimos es así. A ver, yo en cuanto acto público hay, o en cuanto momento me cruzo con algún periodista, como fue recién, que me pregunté con tu compañero, de titular, y no hay ningún tipo de problema, porque no tenemos nada que ocultar, y se habla y se dicen las cosas. Puede gustar a veces o no el punto de vista que tiene uno,
pero lo hacemos. Lo mismo cuando vos decís, están lejos de la ciudadanía, yo no estoy lejos, pero ¿por qué? Vos me estás diciendo lo que dice la gente. ¿Qué gente? Yo hablo con mi vecino, pero bueno, está bien, yo también soy gente, no soy muy distinto. Vivo en la misma casa donde vivía siempre, donde vivieron mis padres, donde viven todos, y hablo, no tengo ningún tipo de problema. Marco el respeto, que es lo que pedimos. En el marco de respeto podemos discutir lo que sea, y podemos discutir fuerte, y podemos discutir, pero estamos para eso. A ver, somos funcionarios públicos, y yo puedo dar mi versión de las cosas, te puede gustar o no, y vos podés darme las tuyas, y tal vez entonces en algunas tengas razón vos, y hará que yo revea ciertas posturas, o que reveamos como gobierno. Ahora, no le escapamos al diálogo ni al debate en ningún momento. Yo creo que el debate que se tiene que dar en la sociedad de Santa Cruz es mucho más profundo que esto. Lo que se está debatiendo, lo que se debatió en este año y medio de gobierno es mucho más. Podemos seguir manteniendo el sistema que tenemos migratorio. Nosotros tuvimos una postura para con el gobierno nacional. Dijimos sí, queremos que se siga manteniendo. Tiene sus costos, eso tiene sus costos, que se hace muy difícil. Podemos seguir manteniendo la cantidad de empleado público que tenemos. La postura del gobierno provincial fue clara, no se decidió a nadie. Ahora, eso tiene sus costos, y eso es lo que tienen que entender los gremios, lo que tienen que transmitir para con sus actividades. A ver, yo te lo pongo con un ejemplo gráfico de colegas de ustedes, del SATSAI. Y a mí me tocó estar discutiendo y estar dando, y voy a hacer una confesión porque es algo que hablamos mucho con el secretario de gremio de las artes. Y es algo que nos toca a nosotros de provincia con Canal 9. En una situación muy compleja, cuando yo discutía con ellos el por qué sacar o mantener durante 24 horas una placa negra diciendo que no se pagan los sueldos. A ver, ustedes vienen de medios privados. ¿A ustedes se les ocurre en un medio privado sacar del aire su señal o no salir a hablar? Se muere el gremio, se muere el medio, porque ustedes, si no están al aire, no cobran. Entonces, no hay ponerse en contra de los trabajadores del Canal 9, es hacerles ver. No hay problema con que esté la placa, porque si están en su derecho de cobrar en tiempo informe, y que esté una placa durante 10 minutos diciendo que están con medidas de fuerza, que están explicando la situación. Ahora, desde el gobierno de la provincia se hace las cosas por mantener a todos los empleados de Canal 9 y no echan a nadie. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo por pagar las deudas que dejó el gobierno anterior para con ARSAT, que hace que peligre que saquen del aire al Canal 9. Y esos son costos, y los afrontamos y vamos y negociamos con ARSAT y lo mantenemos. Lo que tenemos es la responsabilidad del gremio ante estas cosas y que se entienda la situación, porque lo que viene, si fracasamos nosotros como modelo, lo que fracasamos nosotros como propuesta para con los trabajadores, o si no se entiende, es mucho peor. Entonces yo después quiero ver a los revolucionarios que piden, tomemos el canal, o que tomemos tal o cual cosa. ¿Qué pasa si cambia la mano? ¿Qué pasa si viene otro y dice, ¿sabes qué? A mí no me sirve un Canal 9, que es público, que es para toda la ciudadanía de Santa Cruz, y se hace un esfuerzo desde los privados, desde el Estado de Santa Cruz por mantener y tener al aire, y dice, no lo quiero. No es una decisión que vamos a tomar nosotros, porque yo también se lo dejé en claro. Nosotros no vamos a tomar esa medida. No lo vamos a hacer nunca porque creemos en el Canal 9 público provincial como una herramienta de información para toda la ciudadanía de Santa Cruz. Nos gustaría y nos encantaría que sea mucho mejor la calidad, que las condiciones edilicias del canal fuesen mucho mejores, que supiesen ser lo que fueron en su momento, que se vuelva a invertir. Ahora es un camino, ahora la prioridad que tenemos es poder pagarles los sueldos. Pero lo que pedimos es que no se confundan los trabajadores en falsas discusiones. El que hace política tiene que formar los consensos y tiene que formar la presión política suficiente
para lograr ciertas cosas en un sistema democrático como que tenemos nosotros. Esos consensos son dialogando con el presidente del espacio Cambiemos en la Cámara de Diputados, dialogando con el presidente del Senado, dialogando con ministros a nivel nacional para lograr cosas para la provincia de Santa Cruz. Con un gobierno nacional que cuesta mucho esto para con provincias periféricas como la nuestra. ¿Y el diálogo con la gente lo tiene Máximo Kirchner? Pero, por supuesto, a ver, volvemos al mismo ejemplo de antes que vos me decías. La gente no sos solo vos, yo también soy persona, tu compañero es persona y cada uno tiene sus visiones. Tal vez no habla mucho con la gente que yo hablo. Como vos hablas, como yo tampoco hablo mucho, pero bueno, es así. Ministro, es mañana, así. A las 9:30 de la mañana cierra el Juzgado Federal el armado de las alianzas electorales. Sí. ¿Cómo se conforma el Frente para la Victoria y si ya tiene candidato? Mirá, me supera poder adelantártelo. Y mañana, ¿no? Sí, digo, se resuelve esta noche. Es verdad. Mañana 8:59, ¿sabes? Es verdad, el rumor político que siempre está en todo. todo. No, bueno, pero vos sabés cómo es la política. Acá está el momento de llegar y poner la firma con la lapicera, no puedes decir nada, porque es así. Y más en la situación en la que está la prensa, faltaría... A ver, vengo a una reunión con jubilados. La verdad que estoy ajeno a que se está cerrando dentro del Frente para la Victoria, porque estoy con este tema ahora actualmente, y lo que decían los compañeros va a ser lo mejor y lo correcto. ¿Se firmó entonces un acuerdo con los jubilados o no? No, a ver, en esto uno tiene que ser serio. Yo le transmití cuáles eran las mejores posibilidades de lo que podía hacer la provincia con los recursos con los que cuenta actualmente. Que esto es cancelar los saberes de los pasivos hasta 50.000 pesos para este viernes. Y en la semana que viene terminar de completar el pago de los que restan. Es lo mejor que podemos hacer en este momento. Así como también les solicité, por favor, que no sean tan introspectivos con las medidas y que evitemos roces, porque también se los dije. Acá el 90% de la gente que trabaja diariamente, tanto en la Caja de Previsión como en el Ministerio de Gobierno y en la casa esta de todos los ciudadanos santacruceños, son trabajadores y no son políticos. ¿Se entiende? Yo puedo tener un cruce de opinión con un representante gremial, con vos, con quien sea, y sea lo que estoy expuesto y sé que lo tengo que hacer porque es mi función. Soy un cargo político. Ahora, el 90% de la gente que trabaja acá, desde administrativos, ordenanzas, son empleados. Entonces, no está bueno tener que lidiar o pasar por ciertas situaciones y no corresponde. Y su reclamo es fidedigno, a ver, es real. No terminaron de cobrar sus haberes. ¿Qué le puedo decir a un jubilado que todavía no cobró su haber? Está en todo su derecho. Ahora, sí, lo que tenemos que tratar es de tener el sentido común de esto. Si te pones a quemar cubiertas, lo cual está prohibido por ley en nuestra provincia, porque tiene un montón, no solo se afectan ellos, que también afectan al personal, a los empleados. A ver, también les aclaré una cosa, no está previsto desalojarlos como hacen correr, porque también eso en las redes hay que aclararlo. Empiezan estas cosas a correr, de que van a ir a desalojarlo, de que van a ir a... A ver, durante 1 año y medio demostramos cuál es la postura nuestra con respecto a las movilizaciones sociales, es la última vía, el último recurso, el uso de la fuerza pública ante manifestaciones. ¿Y por qué en Casa de Gobierno se hicieron estas rejas en la conexión de jefaturas a Casa de Gobierno y afuera de Casa de Gobierno sobre calle Comodoro Rivadavia? Es algo que también nos preguntaba la gente con la que hablamos nosotros. Mira, yo mismo te lo explico y ahora yo te voy a preguntar a vos. Dale. ¿Tuvimos hechos de violencia contra los edificios públicos de la provincia? Sí. ¿Se rompieron ventanas de edificios públicos de la provincia? ¿El día de se la quemaron? Sí. No, el día de la represión no. Recordemos cómo fueron sucediendo y la historia que tiene la provincia. A ver, digo, pero no digamos, sí, decimos pero que no hay plata, pero, ¿por qué una inversión de esas características pues no salió 2 pesos? No, pero para un segundo volvamos a lo mismo de vuelta. Yo tengo que garantizar la seguridad de todo el personal que trabaja en la Casa de Gobierno, la seguridad de todo el mundo.
¿Se atentó contra edificios públicos? ¿Sí o no? Podés discutirme después del reclamo o lo que sea. ¿Se atentó contra edificios públicos? ¿Sí o no? Sí. Intentaron ingresar, de hecho acá ingresaron, jubilados o no, en buen estado de salud o no, tiraron abajo una puerta que no pudieron tirar abajo otros gremios, por ejemplo. Entonces teníamos que garantizar el perímetro por seguridad del personal y por seguridad del patrimonio provincial. A ver, no está bien, vos podés tener un reclamo que quieras. Ahora, cuando vos atentás contra un edificio público, estás atentando contra el patrimonio de todos los santacruzanos. Y eso tiene que quedar en claro. Ministro, después de recibir una provincia, tal como también lo dijo la gobernadora del estado que se recibió después de la gestión de Daniel Peralta, ¿por qué hicieron denuncias respecto a esto? Pero volvemos a lo mismo y al ejemplo que te había querido dar antes. ¿Es un hecho que hubieron 17.000 ingresos nuevos de empleados públicos provinciales? Sí. Hay que denunciarlo, que hay que echarlo, que hay que sacarlo de la administración pública, hay que agarrar y, como hizo el gobierno nacional, decir a los que ingresaron en los últimos 4 años de gobierno, los hechos porque son militantes políticos, porque son... No, pero si eso hubo causas de corrupción. Bueno, está bien, pero si hubo causas de corrupción, sí, como te di un ejemplo. Te doy un ingresos irregulares en la administración pública, por ejemplo. Por ejemplo, fue algo, mira, arrancamos el año, si ustedes tienen memoria, apenas arrancamos el gobierno, uno de los más grandes conflictos que tuvimos fue en desarrollo social por ingresos fraudulentos. Se judicializó, se discutió en un expediente judicial, se sentó con el gremio ATE y empezamos a separar la paja del trigo. ¿Qué empleados realmente habían sido mal ingresados, pero correspondía que sean empleados públicos porque habían trabajado o porque no se habían ido? Y se los ingresó. Y los que no correspondían porque no habían ido a trabajar nunca o porque no existían o porque no se los reconoció como empleados públicos. ¿En la gestión de Alicia Kirchner ingresaron nuevos empleados a la administración pública? Han ingresado médicos, enfermeros, hemos reconocido deudas históricas, que son empleados que estaban bajo condiciones precarias de contratación, como tributos, con ocasiones de obra, y hacía 4 años, 5 años que estaban dentro de la administración pública. Hemos hecho una recomposición de los organigramas ministeriales, donde había empleados que estaban con cargo político y realmente eran empleados públicos y no tenían de político nada en las funciones que estaban cumpliendo. Y se eliminó ese cargo político porque no tenía razón de ser y se lo planteó como un empleado provincial. Respecto a los ingresos de personas que vivían en el conurbano bonaerense y que no cumplen funciones acá en la provincia, que fueron nombrados por decreto y demás, ¿de eso van a dar alguna explicación? Pero decime, a ver, y en esto te quiero hacer claro, estamos hablando de los 1.500, 1.200 no sé yo. Bueno, pero decime cuáles, pues yo no lo... ¿No por decreto? Pero decímelo, yo no tengo noción de esos decretos. Te lo estoy diciendo. ¿Quién nos ha mostrado? El diputado Eduardo Costa en algunas ocasiones ha mostrado los decretos que están en el boletín oficial. ¿Cuál es el decreto? Decime, yo te voy a dar un ejemplo. No sé, abogado no sé. de la Plaza de Mayo. A ver, por ejemplo, no sé, te lo digo con nombre, apellido, no sé, Graciana Peñaflor, por ejemplo, ¿no? Es uno de los ejemplos. Vos necesitas tener una abogada en la capital federal porque todos los juicios de la provincia se tramitan en la capital federal. Y se la contrató como abogada. Punto. ¿Qué son? ¿1.500? No, es una abogada. Empecemos a hablar y entender con justicia, a decir las cosas como son. No hay mucha vuelta que darle ahí. No van a dar una información respecto a cuántos son los que se contrataron en el conurbano bonaerense. Pero por eso te lo estoy diciendo, no es ni siquiera el conurbano bonaerense, vos lo decís como algo despectivo, como que se contrató militancia en conurbano. No, ten en cuenta la situación de la provincia. No, pero no hay nada más por eso, porque no existe. No existe, te lo voy a repetir, pero no se contrataron ni 20 personas, y si lo tenés, te invito, vení, tráeme los decretos y lo vemos, pero yo no tengo conocimiento. Bueno, por último, recientemente el ministro se designó el juez Barzanelli, que tiene una denuncia por una compra directa de 70 millones. Sí. ¿Qué opinión dice eso como santacruceño? No, primero no me contra que sea una compra directa, ni capaz que está diciendo contratación directa, que yo, que amerita entender que se diga, se tendrá que expedir, entender la justicia. El Tribunal de Cuentas dijo que no había ninguna rareza, que yo, solo un miembro del tribunal por la minoría, después se dio vuelta y fue y presentó, y está en todo su derecho, una denuncia al respecto.
la justicia tiene para decirlo. Sí tengo algo para decir del doctor Rosanelli, porque también en esto es una contradicción viviente, que viene gente de afuera, que no viene gente de afuera, y te está diciendo un nick porque entramos en esas contradicciones. Es un santacruceño, abogado del fuero, lo conoce todo el mundo, fue abogado privado, trabajó en diferentes entes nacionales, diferentes provinciales. ¿Cuál es el problema? La única condena que tiene es no tiene ninguna condena. No tiene ninguna condena. Social, O sea, aclarémoslo. ¿Cuál es la condena? Es como que yo diga que Marinkovic no tiene que ser juez porque siempre falla en contra de los intereses del Estado provincial. Y está todo bien, fue nombrado como correspondía, y ahora falla. Y está bien, es juez, y está perfecto. Ministro, con respecto a la acción del secretario de Derechos Humanos, que igual la gente con la que hablo, dirías vos, se queja por esto, ¿no? Porque no está presente por ahí en estos temas sociales que está atravesando la provincia de Santa Cruz, en estos piquetes, en estas denuncias que por ahí hacen. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, otra contradicción más, porque es con la gente con la que hablas vos y acá podemos diferir o no. Mira, Horacio Pietragala, para mí, porque lo conozco, por la historia que representa, por lo que es, por el luchador de derechos humanos que es, por el encendido, por la claridad política de acción que tiene, para mí es el mejor secretario de Derechos Humanos que tuvo la provincia. Y en menos de un año y medio hizo mucho más de lo que se hizo acá anteriormente. Vos me decís, no, pero si se juntó con diferentes, y tiene la Secretaría de Derechos Humanos abierta para que cualquiera vaya a hablar, a dialogar, o a presentar la denuncia, o a denunciar lo que quiera de cualquier violación de los derechos humanos. Te lo digo yo, que discuto diariamente con él por el accionar de la policía de la provincia, cuando va a una comisaría, cuando habla con menores, cuando habla... Y no hay ningún tipo de... Es más, recibió a los padres autoconvocados, Ahora, después, si no les gusta cuál es su visión o lo que le dicen, es otro el problema, y acá es donde tenemos que poner sentido común, porque acá pareciese que se pueden decir las cosas de un lado, pero del otro no. Y cuando uno contesta políticamente, o cuando da su visión, o cuando da lo que entiende que tiene que ser, o cuando aclara cuál es su proyecto político, qué es lo que entiende, del otro lado, ¿entendés? Es la puteada, o es el dedo acusatorio, o es... Entonces no estamos hablando de serenidad, de diálogo. Entonces tenemos que empezar a ser más adultos y maduros desde ese lado. Por eso lo que te planteaba antes yo, ¿no? De la falta por ahí, o la crítica que nosotros hacemos en particular, de que les falta a ustedes una apertura más hacia los medios, o al menos en medio de su trabajo, sí, puede ser y de la gente. Puede ser un defecto, ¿sí? Vos me decías qué cosa tenemos. Puede ser también un defecto. Ahora, de parte de Horacio Pietragala, pues nada, de hecho, las veces que lo ha hecho, lo ha hablado. Es más, fue blanco de fuerte crítica, porque yo lo vi la otra vez en el video cuando estaba discutiendo con uno de estos sectores. Y que peló el brazo de autoconvocado, porque ya estaba llegando, pero no lo hizo mal, lo hizo porque estaba llegando un momento, una discusión, un debate, que cuando vos arrancás y decís, acá lo que se está discutiendo es otra cosa. ¿Se entiende? Pero fue una provocación también del otro lado, porque, a ver, se entiende que nosotros como... Y en esto se entiende que uno como funcionario público tiene una responsabilidad mayor. Porque estamos ejerciendo una función para toda la sociedad, entonces uno tiene que entender el reclamo. Yo por eso cuando hablo siempre trato de hablar en el marco del respeto, ¿no? Y tener una responsabilidad mucho mayor para cuando hablamos con la ciudadanía, o cuando hablamos con quien protesta o quien no, en cómo nos manejamos en este diálogo. Ahora, también somos humanos, y también las faltas de respeto tienen un límite y un punto hasta donde uno puede llegar. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos notás que te vienen y te dicen, no, yo soy apolítico, y entonces esto y lo otro, y vos después ves y empezás a desenmascarar ciertas cosas, también hace cargo del otro lado. ¿Se entiende? Cuando a veces, y es parte de este debate, como me decís, la gente, pero la gente de la provincia, que son 100, 200, 500 manifestantes, no quiero decir que no, sí, obvio, es un porcentaje importante. Ahora, la provincia tiene mucha más cantidad de esa gente, y de habitantes, y de cosas que también ven las cosas de una manera distinta, y que saben el esfuerzo que se hace, y que saben las horas que le metemos de trabajo, y saben
¿Se entiende lo que quiero decir? Es eso, es aprender a convivir con las diferencias y saber respetar las posturas del otro. Ahora, si vos arrancás una discusión diciéndome kirchnerista corrupto, qué sé yo, ni me conoces, y que se hace muy difícil para uno, ¿entendés? Cómo contestar, ¿entendés eso? ¿Qué tengo que hacer? Intento cómo funciona, las razones, mira, yo soy el ministro de gobierno, soy Fernando Santa, soy nacido en la provincia, no soy ningún corrupto, no soy ningún... Pero también tengo que atender y decirme por quién, o sea, vos me vas a venir a explicar qué fue el kirchnerismo para la provincia, porque hay muchos iluminados acá que están hace 10 años, hace 12, y no sabían cuál es la realidad de esta provincia. Y parece que hubiese que refrescarlo un poco. Acá las últimas escuelas se construyeron, las hizo Néstor Kirchner. Los últimos gimnasios que se construyeron en esta provincia los hizo Néstor Kirchner. Éramos una provincia que supo hacer sus puertos de administración con plata de la gobernación. Entonces, no vamos a dejar que gratuitamente nos acusen de entender el kirchnerismo como si fuese una palabra mala o un cosa, porque parece que falta memoria para muchas cosas. ¿Qué pasó en la provincia? Mira, Una cosa fue Néstor Kirchner y otra cosa Daniel Peralta. Con las Orbax. sí, también, por supuesto. ¿Por qué no? Pero Daniel Peralta fue apadrinado por el Frente para la Victoria. Sí, y la gobernadora fue clara en su discurso que son ramas de un mismo árbol, pero no son iguales. Y a veces uno termina pagando después esa consecuencia. Con todo el respeto que me merece él es gobernador, quiero comunicarle al ex gobernador que gracias a buena acción de la policía en nuestra provincia detuvimos al autor del hecho de la pobre mujer de Pico Tuncado, tan preocupado que lo veo, y quiero felicitar a nuestros efectivos policiales que laburan día a día y que trabajan para la seguridad de todos nosotros. Bueno. Gracias, Bueno, ministro. por favor, muchas gracias. Agradezco A ustedes. por dar la cara. No, la verdad que Bien, chicos.